Voy a iniciar la enseñanza de hoy, que es la segunda parte, y es sobre los temas proféticos. Y hoy quiero enseñarle cómo usar las armas de su justicia, que son poderosas en Dios, para destruir todo tipo de fuerza y de fortaleza, que en este caso es usar la palabra de Dios. Quiero que se vaya conmigo al pasaje de Evangelio de Juan, capítulo 1, Evangelio de Juan, capítulo 1 y verso 1. Quiero enseñarle el gran poder que usted y yo tenemos en nuestra boca. Juan 1:1 dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Voy a explicar que algunas Biblias lo traducen como la palabra, y esta es la parte donde yo quiero hacer hincapié, quiero afirmar que la palabra en su boca es Dios mismo. Y esta es la parte que a nosotros como cristianos o no se nos enseñó o no entendimos. Le voy a decir esto. Se lo estoy diciendo porque mucha gente hoy en día lee el Salmo 91, pero no tiene el entendimiento de que esa palabra que está escrita en tinta y en papel es Dios. Pastor, ¿qué está diciendo? Sí, toda la palabra que ya salió de la boca de Dios. Isaías 51 dice: así será mi palabra, que una vez salida de mi boca no regresará a mí vacía, sin haber logrado el plan y el propósito por el cual la envié. Ahora piense por un momento que usted tiene el Salmo 91 y dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Eso quiere decir que cuando usted la habla, en ese momento, esa palabra, ponga atención, esa palabra es Dios. Y no va a regresar vacía hasta que cumpla el plan y el propósito por el cual el Señor la envió. Pero el Señor la envió y la escribieron. Esa palabra funcionó hace miles de años atrás, funciona hoy y seguirá funcionando, porque el plan y el propósito de esa palabra se tiene que cumplir en tu vida y en mi vida. Por eso es que usted y yo tenemos que entender algo curioso. No le damos la suficiente importancia a la palabra, pero la palabra en sí es Dios, porque salió de la boca de Dios y la envió para cumplir un plan y un propósito. Vamos a ver algunos pasajes de algunos libros proféticos donde Dios le instruyó y les enseñó a sus siervos los profetas para que ellos, oiga bien, para que ellos con sacar esa palabra de su boca empezaron a darle vida aún a aquellos que no tenían vida. El mismo Señor Jesucristo, en la escena o en el pasaje o en la historia o en la parábola, como usted lo quiera llamar, cuando le dice a Lázaro, ven fuera, él estaba profetizando vida a Lázaro. Lázaro estaba muerto, pero una palabra de Dios hizo la diferencia. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy en día usted y yo tenemos que entender algo, mis amados hermanos, que esa palabra debe de salir de nuestra boca. El diablo va a hacer todo lo posible, Satanás va a hacer todo lo posible para que tú y yo no, óigame bien, no hablemos. Se lo vuelvo a repetir, en el principio existía el verbo. La palabra verbo es la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Eso quiere decir que cuando usted saca la palabra de Dios de su boca, está sacando a Dios mismo. Usted tiene que entender eso, mi amado hermano. Se lo digo porque nosotros tenemos que entender que tenemos un poder sobrenatural. Por eso dice, ¿qué más dice? Cerca de ti, dice la Biblia. En tu boca está la palabra.
que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que Él resucitó y que no está muerto, porque, óigame bien, porque con la palabra se confiesa, con la boca se confiesa, otra vez, con la palabra se confiesa, otra vez, con la boca se confiesa, pero lo crees en tu corazón, será hecho. Eso quiere decir que en este tema de actos proféticos 2, el acto profético en sí es hablar la palabra y creerla. Y eso es lo que va a ser hecho. El Señor Jesucristo estableció y dijo que para el que cree, todo le es posible. ¿Cree usted que el Señor Jesucristo tiene cuidado de su pueblo? Claro que tiene cuidado de su pueblo. ¿Usted cree que Dios va a proveer en estos momentos donde usted no está yendo a trabajar, donde usted no tiene fuente o ingresos? Claro que va a proveer. ¿Por qué se lo digo? Porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Él no lo hubiera traído a esta creación, a esta tierra, si Él no tuviera el control. Es más, le digo y quiero que esté confiado plenamente. Dios tiene el control. Este virus y esta pandemia y lo que está pasando a nivel mundial, Dios tiene el control. El hombre podrá decir, el hombre podrá tratar de abrogarse que es él. No, mi hermana, no es país, no es científico, no. Dios lo ha permitido con un plan y con un propósito, pero Dios no ha perdido el control. Recuérdese, la Biblia dice que Dios está en el cielo y que usted y yo estamos en la tierra. Por lo tanto, la misma palabra nos dice y nos enseña que Dios gobierna en el cielo y gobierna en la tierra. Y le da a quien Él quiere la potestad de poder gobernar en la tierra. Pero entremos a un pasaje muy importante que yo quiero enseñarle hoy y que está en el pasaje de el profeta Ezequiel, capítulo 37. Y este pasaje es muy interesante porque se habla de una profecía en la que nosotros, si no la logramos entender, no vamos a entender qué es lo que ahí está pasando. Vamos a analizar los tiempos verbales en los que se está hablando, qué es lo que Dios le está diciendo a este profeta. Recuérdese que esta profecía está ocurriendo en el espíritu. Mas, sin embargo, es una palabra que va a tener sus consecuencias en el pueblo de Israel. Veamos qué es lo que dice el capítulo 37 del libro del profeta Ezequiel. El tema ahí lo llaman el Valle de los Huesos Secos. Muy ad hoc para hoy. Posiblemente hoy podríamos decir el mundo, o cuando el mundo se paró, o cuando el mundo se detuvo. ¿Verdad? ¿Qué va a suceder? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está la situación en la que yo puedo tomar decisiones para que las cosas empiecen a cambiar y sean diferentes? Especialmente en mi vida y en la vida de mi familia, en la vida de la iglesia, en la vida de todos los que creemos que Dios es Dios y que Él tiene el control. ¿Por qué le digo esto? Porque las noticias muchas veces nos meten miedo. Las noticias muchas veces toman situaciones diferentes que lo que hacen es provocar no solo miedo, sino que provocan que nos desanimemos y que entremos en parálisis. Porque acuérdense que Proverbios 29:25 dice que el temor del hombre lo paraliza. El temor del hombre le pone una trampa. El temor del hombre lo esclaviza. Así que no se deje paralizar, no se deje esclavizar por las noticias. Está sucediendo. Yo no le estoy diciendo que el virus no existe. Sí existe, es real.
Como existe el virus de la gripe, como existe el virus del sarampión, como existe el de la viruela, como existen todos los virus. Pero parece ser que a este virus le dieron una dimensión más grande o le dieron una información o una noticia o una cobertura más grande de lo que realmente merece. Y en la medida en que usted le preste atención, oiga esto, en la medida que usted le preste atención a las cosas negativas van a empezar a suceder. Pero si usted le presta atención a las cosas buenas y positivas, como la palabra de Dios, van a empezar a suceder. ¿Me explico? Quiero compartirle algo que descubrí y quiero que usted lo vea. Quiero hablarle un poquito, voy a dejar por acá antes de empezar Ezequiel 37:1, cómo es que usted y yo funcionamos, porque yo creo que esta es la parte medular e importante de este tema. Se lo digo porque mucha gente no sabe ni cómo funciona. Acuérdese que somos seres, que tenemos un cuerpo, que es lo que todos vemos, tenemos un alma que es donde está el intelecto, que es donde está la lógica, la razón, las emociones y el sentimiento, pero tenemos también una parte espiritual. Los científicos a esa parte espiritual le llaman la conciencia, y la conciencia la dividen en consciente e inconsciente. El alma es esa parte que está dividida en 5 partes, que ya le expliqué: la lógica, la razón, emociones, sentimientos, y donde están sus 5 puertas del alma: vista, ojos, oídos, olfato, tacto, gusto. Bueno. Y la carne, que es la estructura, el contenedor que sostiene al alma, pero que también es la que tiene el contacto no solo con el alma, sino que también con su espíritu. Vuelvo a repetir, su espíritu también es entendido como conciencia, y esta conciencia, óigame bien, esta conciencia está dividida en inconsciente y consciente. Voy a explicarlo. Quiero que me preste mucha atención porque esto es clave, y si no lo entendió, va a tener la bendición de poder volver a ver el video, pero lo interesante es que usted escuche. Vamos a suponer por un momento que su conciencia es como una bola de luz que está cerca de usted. Dije por un momento que está aquí. Aquí está la conciencia. Ponga atención. Ahorita me lo va a entender. Tal vez ahorita se está haciendo de alguna forma cuestionamientos. Vamos a pensar que está aquí. Es como una orbe. Es como una pelota, pero transparente y que tiene luz adentro. Ponga atención. Ese es su conciencia, también conocida como su espíritu. Ponga atención. Vamos a suponer, dije a suponer, no me malinterprete, que está aquí. Su cerebro es donde están todas las canalizaciones, y esto es lo interesante, de las neuronas, donde se maneja la lógica, la razón y sus diferentes estados. Por ejemplo, si usted está triste, es una parte de su cerebro que es la que, cuando sus neuronas empiezan a moverse a través de ciertos químicos, provoca que su cuerpo reaccione a ese estado. Pero hasta ese momento, acuérdese, su conciencia no ha intervenido. Acuérdese que la conciencia se divide en inconsciente y consciente. Ahorita vamos a ver cómo funcionan esas dos. Preste atención porque esto es increíble lo que viene. Quiere decir que en su cerebro están todos los estados en su cerebro. Y si no existe, usted lo puede crear. Está el estado de tristeza, pero también está el estado de felicidad. Y para que eso funcione, se necesita que su conciencia
ilumine esa parte de su cerebro, y cuando se ilumina esa parte de su cerebro, se generan los químicos que produce el cambio físico en su cuerpo. Bueno, ya se lo dije. Ahora vamos a ir a la explicación, porque esto es lo interesante. Quiere decir que cuando yo en mi cerebro pienso, óigame bien, pienso, otra vez, pienso en tristeza, lo que le da vida, acuérdense Juan 6:63, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Otra versión dice son verdad. Entonces, cuando usted piensa en tristeza, su conciencia ilumina esa parte del cerebro que usted personalmente eligió pensar. Acuérdese, Proverbios 23:7. Así como el hombre piensa dentro de él, así es él. Aquí le estoy tratando de explicar cómo es que funcionan sus pensamientos. Usted dirá, pastor, ¿y qué tiene que ver con este virus? ¿Qué tiene que ver con esta situación económica? Ahora imagínese que la mayoría está pensando en la pandemia, está pensando en que el virus no entre a su casa, está pensando en que no se contaminen ni ellos ni su familia. Entonces, lo que la gente no ha entendido es que si le presta atención, si pone su pensamiento en su cerebro, lo que va a hacer es que óigame bien, su espíritu, también conocido como su conciencia, que en ese momento está inconsciente, pero cuando ilumina su cerebro, se vuelve consciente. Otra vez, su espíritu es inconsciente. Otra vez, su espíritu es inconsciente. Pero cuando ilumina su cerebro, en este caso acá, se vuelve consciente. Eso quiere decir, cuando uso la palabra iluminar, es darle vida. Y esta es la parte de la que yo le hablé al principio, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, mire lo que dice. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces, en el momento que usted piensa, pero usted va a pensar en términos de palabra. En el momento que usted piensa, por ejemplo, estoy triste, su espíritu, ojo, su espíritu, ilumina esa parte del cerebro donde usted pensó y le dio vida. Y cuando le da vida, su estado anímico o corporal cambia. Ahora, ¿por qué le explico esto? Yo sé que es un poquito difícil de entender. Por ejemplo, ¿por qué cree usted que el profeta Joel, capítulo 3, dice, verso 10 en su segunda parte, diga al débil, fuerte soy? Lo que está diciendo es que si usted está en un estado de debilidad, quiere decir que usted pensó en sentirse débil, en sentirse cansado, en sentirse desanimado. Entonces, el Espíritu de Dios, o sea, la conciencia, entra e ilumina ese pensamiento que está en usted, lo ilumina y le da vida. Y al darle vida, los químicos de su cerebro producen que usted se sienta así. Por eso es que este mensaje es importantísimo, mi hermano. Es importantísimo que cuando yo termine de enseñarle, usted se lo enseñe a mucha gente y le muestre. Porque yo me puse a pensar, a mí me llegó un videíto donde decía, la cura es usted misma. Y lo habla un hombre, un científico que dice, deje de estar hablando maldiciones y hable bendiciones. Y él dice que no es ningún religioso. Y yo me puse a estudiar. Y ahí fue cuando yo me di cuenta que la cura la tengo yo. ¿No dice acaso la Biblia en Proverbios 18, 20 y 21? El poder de la vida y de la muerte en tu boca está,
Y lo que yo saco, o yo amo, o yo hablo, de eso me voy a llenar yo. Si usted habla enfermedad, enfermedad le va a venir. Si usted habla pobreza, pobreza le va a venir. Si usted habla escasez, escasez le va a venir. Pero si usted empieza a hablar prosperidad y abundancia, eso le va a venir. Por eso es importante este mensaje, para que usted y yo, ponga atención, no solo lo estudiemos, no solo lo analicemos, sino que lo enviemos a mucha gente. Hay mucha gente que está sufriendo por el pánico, no por la pandemia, por el pánico, porque piensan que va a llegar a su casa y que les va a pasar de todo. No, mi hermano, por favor, hablemos vida, no muerte. Hablemos salud, no enfermedad. Por eso al principio, para los que se conectaron ya tarde, yo di unas recomendaciones, pueden verlo al principio del video. Cómo usar el agua con sal y hacer gárgaras, cómo usar el bicarbonato con limón y tomárselo durante 7 días. La clave es alcalinizar el cuerpo, porque en un medio alcalino los virus y bacterias no permanecen, se mueren. Amén. Pero continuemos, porque esto se pone interesante. Ahora regresemos al pasaje de Ezequiel, porque es la parte que yo me quiero centrar hoy. Dice: el Señor puso su mano sobre mí, estoy en Ezequiel 37, verso 1, sobre mí, y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. Fíjese pues, todo está ocurriendo en una visión. Pero eso no quiere decir que iba a ser cierto después. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle, y estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Ojo, ponga atención. Luego me preguntó, ¿quién le está preguntando al profeta? Es Dios. Qué raro. Primero lo lleva a una visión y después de que lo lleva a la visión, le pregunta. Primero le muestra la visión y después le pregunta. Yo quisiera hacer un alto acá. Esto de la pandemia no es una visión, es real. El virus existe. Pero aquí es donde Dios te dice, ¿qué vas a hacer? Ya te di mi consejo, ya te di mi palabra, ya te di mi poder, ya te di mi autoridad. Tienen mi espíritu. ¿Qué vas a hacer? ¿A qué le quieres dar vida? Por eso te expliqué. Otra vez. Nosotros somos hechos de 3 partes. Un cuerpo, que es la carne, el hueso. Tenemos el alma, emociones, sentimientos, lógica, razón y las 5 puertas del alma, vista, oídos, tacto, respiración. Y tenemos el área espiritual. Pero vamos a pensar por un momento, porque el espíritu está dentro de todos nosotros. Adentro, no está afuera, pero yo lo pongo afuera ahorita para explicárselo. El área espiritual está aquí, por decir algo, pero realmente está adentro, está en la parte más vil, o sea, realmente el espíritu está en su vientre. Y mire qué interesante. Cuando usted piensa en prosperidad, de su vientre sube el espíritu e ilumina, ojo, e ilumina esa parte del cerebro donde usted está pensando en prosperidad. Cuando usted es iluminado, en ese momento esa parte de su cerebro cobra vida. Al cobrar vida, sus células se iluminan y empiezan a generar una serie de químicos que lo hace sentir a usted extraordinariamente bien. Y no solo eso, sino que usted empieza a generar pensamientos para prosperar, para aumentar sus ingresos. Y así es como funciona. ¿Me doy a entender? La pregunta es, ¿qué está pensando usted? Porque Dios cree que lo que usted piensa es lo que usted quiere. Y si usted piensa en enfermedad, el Señor dice, quiere enfermedad. Ilumina con su espíritu, sube su espíritu de su vientre
ilumina esa parte del cerebro. Al iluminarse esa parte del cerebro, fíjese qué interesante, genera los químicos para que usted se sienta enfermo. Hace un tiempo atrás, yo esto lo he enseñado muchas veces, pero esto que le estoy hablando de cómo es que su espíritu ilumina su cerebro, especialmente la parte que está pensando, esto es nuevo, porque lo acabo de descubrir. Pero lo que sí ya les había enseñado en otras ocasiones, la clave, es que cuando usted piensa mucho, y esto es tremendo lo que le voy a decir, en una situación e insiste, entra en ciclos o estados depresivos. ¿Por qué cree usted que la gente desanimada, oprimida, la gente que no tiene esperanza se mantiene con sueño? Porque el cuerpo tiene un mecanismo de defensa que cuando usted se duerme, se desconecta para no estar pensando en eso. Y esto es lo que le ocurre a las personas que usan las drogas, el alcohol y todo tipo de situaciones para desconectarse. El problema es que el cuerpo se queda con el vicio. El problema es que el cuerpo se queda con el sueño, se queda con el desánimo. Y el que sufre las consecuencias es el cuerpo. Por eso es que usted y yo tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque dice que es templo y morada del Espíritu Santo de Dios, que es el que le da vida a todo. Regresemos. Verso 2 de Ezequiel 37. Y el Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle y estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó, aquí nos quedamos, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Fíjese qué tremendo. ¿Podrán sus finanzas restaurarse después de este caos a nivel mundial? ¿Podrá su salud recuperarse después de que esta situación o este virus atacó su familia? ¿Podrá el país recuperarse a nivel económico después de todo este ataque? Claro que puede, se lo digo yo, porque aquí Dios en esta palabra nos está diciendo que sí se puede. Pastor, pero ¿cuál es la forma? ¿Cómo lo hago? Bueno, es muy simple. Usted lo puede hacer con el poder de su boca. Acuérdese, no importa las veces que haya usado un salmo, las veces que haya usado una escritura, vuélvala a usar hasta que se cumpla ese propósito. Así dice el libro de Isaías 55, verso 10, dice, así será mi palabra que una vez salida de mi boca no volverá a mí vacía sin haber logrado el plan y el propósito por el que la envié, dice. Por eso usted tiene que tener certeza y confianza, porque la palabra de Dios es la palabra más fiel y segura, es la palabra profética más segura que hacemos bien en recibir. Entonces el Señor aquí le está preguntando, ¿vivirá? Yo te pregunto a ti, ¿vivirá tu economía? ¿Vivirá tu familia? Compañero ministro, compañero pastor, yo sé que te estás preguntando, ¿y de qué voy a vivir si nosotros los pastores vivimos de diezmos y ofrendas y primicias y todo lo que la gente le lleva al Señor? Eso es lo que nosotros vivimos, mi amado hermano. Óigame bien, usted vive de una palabra de Dios. La mano de Dios es tan grande que no te va a dejar solo. Yo te profetizo prosperidad y abundancia como nunca la has visto. Porque en tiempos de crisis es cuando la mano de Dios se mira. En tiempos de crisis es cuando la mano de Dios prevalece. Pero recuerde, usted tiene que hablar bien y no mal. Usted tiene que hablar bendición y no maldición. Amén. Entonces, verso 3, repito. Luego me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? ¿Podrá su economía volver a vivir? ¿Podrá su negocio levantarse? Yo te profetizo que sí. Yo te profetizo que esto es apenas el principio de grandes bendiciones que vienen a tu vida. Este es un obstáculo. Y como obstáculo, todos, no solo ustedes, todo Guatemala y toda la tierra, tenemos que pasarlo. Y lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. Amén. Oh soberano Señor, respondí, solo tú sabes la respuesta. Fíjese lo interesante.
El profeta le dice, yo no lo sé, aquí solo tú lo sabes. Eso fue lo que Ezequiel le respondió. Póngase un momentito en los zapatos de Ezequiel. Él no sabía lo que estaba pasando. A él le estaban mostrando la visión. Pero en la visión Dios le pregunta, ¿vivirán? ¿Qué dices tú? Como quien dice, a ver, Byron, ¿tú eres profeta? ¿Qué va a pasar? Profetiza. ¿Qué vas a profetizar? ¿Vas a profetizar lo que los medios están profetizando? ¿Vas a profetizar lo que están diciendo las personas? ¿O vas a profetizar lo que dice mi palabra? Esa es la clave. Usted y yo no debemos de profetizar lo que dicen los canales de televisión, los medios noticiosos, las informaciones, porque son infundadas en el término humano. Pero si usted empieza a profetizar la palabra de Dios, que está fundamentada en el poder de Dios, las cosas van a empezar a cambiar. Así que yo te animo hoy a que te levantes, a que le profetices a los cielos, a que uses las armas de tu justicia, que es tu boca, que es poderosa en Dios, para destrucción de todo tipo de fuerza y de fortaleza. Por eso es que usted tiene que entender que la palabra de Dios que usted tiene es un poder extraordinario. Pero levántese, cobre ánimo, salga de ese letargo, salga de ese temor, salga de ese miedo. Empieza a profetizar y empieza a decir, esto termina, yo le pongo término. Lo más que vamos a llegar es hasta el fin de semana, ya no más. Y el Señor va a enviar una sanidad sobre esta nación, pero es usted y yo el que tenemos que declarar la palabra de Dios. Acuérdese de esta cita. Anuncia un mensaje profético, estamos en el verso 4, entonces me dijo, por cierto, es la versión que tengo, es la versión Nueva Traducción Viviente. Gracias por recordármelo porque algunos me escribieron y me pidieron, pastor, ¿y qué versión está usando? Nueva Traducción Viviente, NTVA. Entonces dice, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles. Ok, quite la palabra huesos y ponga la palabra tío, padre, madre, hermanos, negocio, iglesia. ¿A qué le quiere dar vida? ¿A qué le queremos dar vida? Entonces dice, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Entonces voy a cambiar aquí unas palabras. Dice usted, anuncia un mensaje profético a este pueblo, a esta iglesia, a esta familia y diles, familia, iglesia, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Otra vez, ponga atención. ¿Se recuerda que el espíritu del hombre vive en la parte más vil del hombre, que son sus entrañas? Entonces, cuando usted genera un pensamiento, es solo un pensamiento. Pero cuando usted lo genera, su espíritu que vive en su vientre entiende que usted le quiere dar vida. Entonces él sube e ilumina esa parte de su cerebro y al iluminar esa parte de su cerebro mismo empieza a generar químicos para darle vida a ese pensamiento y su estado de ánimo, su cuerpo es el que va a recibir en consecuencia la vida que usted le dio a través del espíritu, a través de la conciencia, a través de haber iluminado esa parte del cerebro, su cuerpo va a recibir o bien o mal. Por eso usted tiene que pensar muy bien lo que va a pensar, valga la redundancia. Se lo voy a explicar de otra forma. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado con lo que piensa. Ya quítese los pensamientos malos y póngase los buenos. Amén. Entonces, dice huesos secos o familia atormentada o familia con miedo, con temores. Escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor y soberano. Atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Pondré aliento de ustedes y tendrán gozo. Pondré aliento dentro de ustedes y tendrán salud. Pondré aliento dentro de ustedes y habrá economía. Pondré aliento dentro de ustedes y habrá prosperidad. Pondré aliento dentro de ustedes y habrá abundancia. Esta es la clave.
Por eso es que usted y yo, mis amados hermanos, tenemos que entender que cada vez que usted y yo tenemos buenos pensamientos, nos va a ir bien. ¿Por qué cree usted que la Biblia dice decirle al justo que le irá bien? ¿Por qué? Porque el justo siempre tiene pensamientos justos, pero el malvado le irá mal. ¿Por qué? Porque tiene pensamientos malvados. Así de fácil. Ahora, imagínese esta gran perla que le acabo de dar. Usted puede pensar, pero cuando usted piensa, el Espíritu de Dios que está en usted, esa parte divina, esa chispa divina que está en su vientre empieza a subir, llega a su cerebro y lo ilumina. Ilumina esa parte donde está el pensamiento y le empieza a dar vida. Lo enciende así. Y entonces la química de su cerebro empieza a trabajar. Y ahí es cuando le da los estados de ánimo o de desánimo, de derrota o de victoria. Dependiendo lo que pensó, su espíritu, su conciencia lo ilumina. Otra vez. Y su cerebro lo reproduce en estados o sentimientos. Acuérdese que dice la Biblia que Dios concede los sentimientos del corazón. Las peticiones del corazón. Amén. Sigamos, porque esto se pone muy bueno. Les pondré carne, verso 6, y músculos, y los recubriré con piel, y pondré aliento en ustedes, y revivirán. Todo lo que usted necesita es un espíritu de vida. ¿Para qué? Para alentarse, para animarse. Mis amados hermanos, esto que Dios está haciendo es para que usted y yo le busquemos, para que usted y yo nos arrepintamos de todos esos malos pensamientos que hemos generado, no solo durante el día, no solo durante la semana, sino delante de Dios durante toda nuestra vida. Y ese es el gran problema que tenemos, porque cuando usted no se arrepiente, no los borra. Cuando usted usa la palabra me arrepiento, así como decían los profetas y los reyes y los siervos de Dios en el pasado, me arrepiento en polvo y ceniza, lo que están diciendo es que en ese momento ellos dejan de pensar en esa situación y entonces su espíritu o su conciencia ya no lo ilumina, ya no lo enciende. Entonces al no encenderlo, quiere decir que su cerebro ya no va a producir los químicos que producen los estados de ánimo en su cuerpo. Y así funciona todo, las enfermedades, todo. Esto es impresionante. Yo voy a ampliar un poquito más en la tercera entrega de actos proféticos, porque el acto profético que estamos viendo hoy es el poder que usted tiene en su boca. Hay actos materiales. La pregunta es, ¿voy a usar bien mi palabra? Acuérdese que en la primera entrega de actos proféticos le enseñé que usted puede agarrar una piedrecita lisa y esa piedrecita lisa impregnarla con el poder de la palabra y usted la podía enterrar en su jardín, la podía poner en la mesa, la podía poner en una esquina y cuando los espíritus malvados o las enfermedades llegaran no podían porque ahí había una palabra que estaba guardando su casa, que estaba guardando su familia. También le hablé de que usted podía cargar una piedrecita en su bolsa, en su pantalón, y cada vez que viniera un pensamiento malvado de enfermedad o de desánimo o de miedo o de temor, usted podía tocar la piedrecita y al tocar la piedrecita, su cuerpo iba a reaccionar. Es tan importante lo que le estoy enseñando hoy, porque esto quiere decir, mi amado hermano, que la cura verdadera siempre está en usted y es la palabra de Dios. Dice, les pondré carne y músculos y los recubriré con piel y pondré aliento en ustedes y vivirán. La palabra aliento es la misma palabra que se usa en el libro de Génesis, capítulo 2 y verso 7, cuando dice, Génesis 2:7, cuando Dios crea al hombre y dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz
el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Es interesante porque cuando usted piensa en su cerebro, su espíritu llega, ilumina esa parte de su cerebro y cuando lo ilumina le empieza a dar vida. Pero lo curioso, lo tremendo, lo perfecto de esto es que cuando le da vida empieza a generar los cambios químicos en su cerebro para que su cuerpo reaccione a esa palabra que fue iluminada, esa palabra que dio vida. Por eso es importante este tema de hoy. ¿Se puede usted imaginar que usted puede alcanzar todo lo que usted se proponga y usted puede sanar de cualquier enfermedad? De cualquiera, mi hermano. Todo lo que usted tiene que hacer es cambiar su forma de pensar y empiece a profetizarse. Mírese al espejo y dígale, hoy decreto y declaro que el bien y la misericordia habitan en mi casa. Hoy decreto y declaro que la prosperidad y la abundancia habitan en mi casa. Hoy decreto que hay paz en mi familia y aún con mis enemigos estoy en paz. ¿Me doy a entender? Su palabra es la clave. Su palabra es espíritu y es verdad. Acuérdese de Juan 6:63 y usted va a ver lo que la Biblia dice. Usted va a ver lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo cree usted que Jesús sanaba a los enfermos? ¿Acaso no les decía? ¿Acaso no les hablaba? Lea la Biblia. Ahora es un buen tiempo para que usted y yo estemos leyendo la palabra de Dios. Retome la escritura, retome los evangelios y usted se va a dar cuenta que todo lo que Jesús usó fue la palabra. Y en algunos casos usó saliva, en otros casos usó agua, en otros casos usó tierra, en otros casos usó algunos elementos, pero era como puntos de contacto para que la gente pudiera creer y entender. Usó su manto. Lea la Biblia y usted se va a dar cuenta. Pero en la mayoría de los casos usó la palabra. Y ya para ir concluyendo, regresemos al pasaje. Dice, les pondré, verso 6 de Ezequiel 37, carne y músculo, y los cubriré con piel, y pondré aliento en ustedes, y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse, hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel sobre piel para recubrir los cuerpos, pero aún no había aliento de vida sobre ellos. Y aquí me voy a quedar. Yo quiero que por favor me entienda. Usted puede profetizar, pero usted ve que todavía la enfermedad no se ha ido, pero siga profetizando, porque la palabra tiene un tiempo. Con el Señor Jesucristo era instantáneo, pero con usted y yo va a tomar un poco de tiempo. Acuérdese que lo que vimos en la enseñanza de ayer domingo, en Habacuc 2 dice, si la promesa, si la palabra tardare un poco, espérala, porque vendrá, porque fiel y justo es el que la prometió y él va a hacer que se cumpla. Así que mi amado hermano, por favor yo te pido en el nombre de Jesús, no tengas miedo, no estés temeroso, no permitas que el miedo te atrape, no permitas que el miedo te ponga obstáculo o te obstaculice, sino todo lo contrario. Levántese ánimo. Acuérdese, le voy a volver a explicar por última vez. El espíritu del hombre vive en la parte más vil, que en este caso son sus intestinos, en la parte baja, en su vientre. Y dice que cuando usted piensa, según lo que enseñé hoy, cuando usted piensa en paz, su espíritu entiende que usted quiere paz. Entonces llega, ilumina esa parte del cerebro y hace que su cerebro produzca químicos para que lo hagan sentir en paz. Si usted piensa en gozo, si usted piensa en alegría, si usted piensa en desánimo, si usted piensa en pobreza, si usted piensa en riqueza, todo lo que usted piense
el Espíritu de Dios cree que es lo que usted quiere, porque usted lo pensó, usted lo seleccionó. Entonces, Él sube, lo ilumina y hace que su cerebro empiece a generar los químicos. Si usted piensa en enfermedad, Dios cree que usted quiere enfermedad. ¿Y qué sucede? Se ilumina esa parte de su cerebro donde usted pensó, se generan los químicos y usted sigue enfermo. Y quiero concluir con este estudio que no se lo dije. Se hizo una prueba, se tomaron 100 pacientes con enfermedades y se les dio los químicos correctos, pero se tomaron otros 100 que no se les dieron los medicamentos, sino que se les dio una pastilla de placebo, de azúcar. Lo curioso es que de los 100 que tomaron el medicamento por la enfermedad que tenían, 75 se mejoraron y algunos sanaron. De los 100 que solo se les dio pastillas de azúcar, 40 mejoraron, después subió a 60 hasta 75. Entonces dijeron los científicos, ¿realmente cura el medicamento o no cura? ¿Por qué el comportamiento de los que se les dio pastillas de azúcar, pero que no sabían que era azúcar, pensaron que era el medicamento, su cerebro se iluminó y su cerebro los curó? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces quiere decir que cuando usted piensa, así va a ser usted. Acuérdese del proverbio 23:7. Así como el hombre piensa dentro de él, así es él. Que Dios me le bendiga. Recuérdese, lo espero mañana de 7 a 8 de la mañana en nuestro desayuno. Vamos a tocar un tema muy interesante. Y por favor, no se olvide de compartir este video. Compártalo con mucha gente. Dele like, dele manitas, envíe corazoncitos para que esto se difunda por todo internet, por todo Facebook. Porque hoy más que nunca es que se necesita una palabra confiable, una palabra poderosa para que nosotros veamos la gloria de Dios. Yo quiero mandarle un saludo a todas las personas que viven en los Estados Unidos, son muchos los que me miran, a los que viven en Canadá también, a los que están en México, a los que están en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, en Costa Rica, en Nicaragua, en Panamá, en Colombia. Un saludo también a los hermanos que nos ven en Portugal, en España, a los que están en Holanda, a los que están en Ucrania, a los que están en todas las partes del mundo. Yo envío una palabra para todo el planeta Tierra, que esto va a terminar, que esto va a concluir y que nos vamos a alzar con la victoria. Que Dios me les bendiga y hasta pronto. Bendiciones. Adiós.